Con esta clase damos inicio al cursado de Clínica Pediátrica de quinto año, Unidad Académica Zona Norte. Mi nombre es María Laura Agüero, soy docente de la Cátedra de Pediatría y con esta clase les doy la bienvenida. Básicamente, chicos, esta clase está orientada a recuperar un poco de conocimiento, ¿sí? Antes de empezar a hablar de fiebre prolongada, de fiebre menor de 36 meses, de síndrome febril sin foco, tenemos que recordar e ir a las bases de qué es la fiebre. Hay varias definiciones de fiebre. Una de ellas es un aumento regulado de la temperatura corporal, es una conducta respuesta de los seres vivos ante una acción o una agresión que desequilibre su interior y o sus interacciones con el medio ambiente. Otra de las definiciones es el estado de elevación de la temperatura corporal que frecuentemente, pero no necesariamente, es parte de una respuesta defensiva frente a la invasión de microorganismos o sustancias reconocidas como patógenas. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié en la fiebre? La fiebre es uno de los motivos de consulta más importante en pediatría, y no decirles es el motivo de consulta en pediatría. La valoración del rango de los valores normales de la temperatura corporal debe incluir las variaciones de una persona a otra, sí, esto es muy importante, las variaciones que reflejan tanto el ritmo circadiano como las diferencias relacionadas a la edad y las disparidades que surgen del método y el sitio de medición. Es muy importante que como médicos y como padres también tener en cuenta que el objetivo primordial de definir la presencia de fiebre es el diagnóstico en forma oportuna de cuál es la causa de la fiebre, ¿sí? No el tratamiento de la fiebre en sí. Hablamos de fiebre cuando tenemos valores de temperatura corporal iguales o mayores a 38 grados centígrados y obviamente constatadas por termómetro. Hablamos de febrícula con valores de 37,5 a 37,9 grados centígrados, ¿sí? Van a ver que algunas bibliografías también les habla de valores mayores a 37,3. Es importante tener presente que no es una enfermedad en sí, sino un proceso fisiológico que constituye un importante mecanismo de defensa frente a una infección. Hay diferentes formas de medir la fiebre: rectal, oral, axilar y de la membrana timpánica. Por ser el método más seguro y la herramienta más económica, se opta por la temperatura axilar, pero no nos sirve para todos los casos. La temperatura rectal, por ejemplo, es de utilidad en pacientes en shock o con alteración de la perfusión periférica. Acá les dejo una foto porque seguramente la mayoría no lo conoce. Estos son los antiguos termómetros de mercurio. Ya no se recomiendan por su grado de toxicidad, ¿sí? Tanto para la persona como para el ambiente, pero se los muestro porque en algunos domicilios pueden llegar a verlos y hasta en alguna institución puedo llegar a decir que también. La fiebre es una respuesta fisiológica compleja, mediada por diferentes etapas fisiopatológicas que involucran tanto cambios bioquímicos como acciones efectivas dirigidas a elevar el punto establecido como normal en los centros termorreguladores ubicados en el hipotálamo anterior. A modo de resumen, podemos decir que la fiebre es desencadenada por un estímulo fibrígeno. Este estímulo genera la producción y liberación de pirógenos endógenos como citoquinas proinflamatorias. Estas sustancias son liberadas por las células del sistema inmune y actúan sobre los receptores del hipotálamo anterior para elevar el punto de ajuste térmico y así alcanzar un nuevo punto establecido. Una vez elevado el punto de ajuste, se ponen en marcha los mecanismos para aumentar la temperatura corporal. Para aumentar la temperatura corporal, el cuerpo genera calor interno a través de los temblores a nivel del sistema musculoesquelético, estimula el metabolismo celular, minimiza la pérdida de calor hacia el exterior a través de la vasoconstricción de la piel y el cierre de las glándulas sudoríparas, y hay un cambio en la frecuencia cardíaca, ¿sí? El paciente tiene a estar taquicárdico.
Dentro de los efectos positivos que produce la fiebre podemos nombrar que promueve la quimiotaxis leucocitaria y la producción de intermediarios reactivos del oxígeno, estimula la proliferación de células T, la actividad T colaboradora y citotóxica, aumenta el procesamiento de antígenos, favorece la producción de anticuerpos e interferón y afecta el crecimiento y la replicación bacteriana y viral. Dentro de los efectos adversos, produce un aumento del gasto metabólico y de las pérdidas insensibles de agua, hay un mayor trabajo pulmonar y cardíaco, produce mialgias, cefaleas, malestar. Por momentos el paciente vamos a ver que vomita en el contexto de fiebre, ¿sí? Genera mucho malestar. En algunos pacientes, obviamente, ¿no? Un punto importante a remarcar es la diferencia entre fiebre e hipertermia. Para esto vamos a definir normotermia, donde el punto de ajuste y la temperatura corporal coinciden. La fiebre, en primer lugar, sube el punto de ajuste y luego la temperatura. Y la hipertermia, aunque la temperatura corporal esté elevada, el punto de ajuste es normal. Las causas de hipertermia pueden ser producción excesiva de calor en el contexto de una tormenta tiroidea, reducción de la capacidad para disipar calor en un bebé sobreavigado y la combinación de los mecanismos anteriores. Otro punto importante de este tema es cómo bajamos la fiebre. Para ello contamos con diferentes fármacos. Uno de estos, y el más común, para esto contamos con diferentes fármacos. Uno de ellos es el paracetamol, que es de elección en menores de 6 meses. Esto es muy importante, ¿sí? No afecta la función plaquetaria, a diferencia de las otras drogas que vamos a nombrar. La característica que tiene es que esta droga está asociada a hepatotoxicidad, que está asociada a su sobredosis. No es aconsejable en pacientes nutridos severos y en periodo febril de la hepatitis, y la dosis del paracetamol es de 10 a 15 miligramos kilodosis cada 4 a 6 horas, y para poder hacer la cuenta tenemos que tener presente que una gota equivale a 5 miligramos de la droga. El otro medicamento que usamos muy frecuentemente es el ibuprofeno, que actúa inhibiendo no selectivamente la FOXO2, se absorbe rápidamente por vía oral, puede producir como efecto adverso falla respiratoria, acidosis metabólica, insuficiencia renal. Todos estos efectos están relacionados a la sobredosis, ¿sí? No es aconsejable en niños con varicela, ya que está asociado a fascitis necrotizante y cuando hay compromiso renal. La dosis es de 5 a 10 miligramos kilodosis y se da cada 6 u 8 horas. Las presentaciones son en jarabe, ¿sí? O comprimidos, y el jarabe puede ser al 2 o al 4%. Los comprimidos son de 400 o 600 miligramos. Por último tenemos a la dipirona, que está disponible en nuestro país para uso parenteral, también para uso vía oral. En muchos países no está aprobado, como ser Estados Unidos, Canadá y Japón, ¿sí? Y en muchos otros países más. Se han asociado cuadros alérgicos, shock anafiláctico, hipotensión, reacciones hematológicas severas, ¿sí? Como la granulocitosis. Las precauciones que uno debe tener a la hora de administrarlo es el menor de 6 meses, no está contraindicada porque la usamos vía parenteral, pero hay que tener precauciones, y en las hepatopatías. Las contraindicaciones son la porfiria, síndromes hemorrágicos y la leucopenia. La dosis es de 10 a 15 miligramos kilodosis cada 6 u 8 horas. Y su presentación vía oral viene en jarabe al 5% o en frasco ampolla para uso parenteral. Respecto al tratamiento, este es un punto a tener en cuenta y es un motivo de pregunta muy común de los padres. No es aconsejable la utilización alterna o asociada de distintos antitérmicos. No se debe administrar en forma conjunta el paracetamol y el ibuprofeno, ¿sí? Y en el caso de que una droga no logre el objetivo de bajar la temperatura, uno debe seguir con otra droga. Se postula que las convulsiones febriles están relacionadas con cambios transitorios en la excitabilidad neuronal durante episodios de fiebre en niños susceptibles. La fiebre puede reducir el umbral de las convulsiones, desencadenando una actividad eléctrica anormal en el cerebro.
los medios físicos y farmacológicos son ineficaces para prevenir las convulsiones febriles. Por el miedo y la incertidumbre que esta genera, es muy importante poder contener a los padres ante un niño con fiebre. Es importante transmitirles qué hacer cuando un niño tiene fiebre, ¿sí? En primer lugar, lo importante es averiguar por qué apareció la fiebre y qué la está provocando. Es importante transmitir que no hay que administrar medicamentos antifebriles rutinariamente, ¿sí? Muchas veces los papás ante un primer registro lo que hacen es reglar el antitérmico, te dicen que hace 2 o 3 días le están dando ibuprofeno paracetamol cada 6 u 8 horas. Hay que recomendar que esto no sea así, ¿sí? Que sí hay que tratar la fiebre, pero en el momento en que el paciente tiene fiebre. Los baños fríos o progresivamente fríos no son un efecto contrario al que buscamos. Generan incomodidad, o sea, las diferencias muy marcadas de temperatura pueden generar malestar en el niño y empeorar los síntomas de la fiebre. No hay que alternar o combinar medicamentos diferentes como habíamos hablado previamente y usar medicación antifebril con sumo cuidado, sobre todo menor de 6 meses. Con respecto a las pautas de alarma que le vamos a dar a los padres, le vamos a decir que deben consultar a un servicio de evaluación médica si el niño es menor de 3 meses, ante fiebre, llora en forma inconsolable, está irritable, si está muy dormido y cuesta despertarlo, si tiene dificultad para respirar o está agitado, si luce enfermo o no lo ve bien, tiene alguna enfermedad previa o de base que disminuye sus defensas, si tiene manchas o puntos rojos en la piel, si la fiebre es alta mayor a 39 y esta es persistente, o sea que no baja con los antitérmicos, o tiene vómitos persistentes por el riesgo de deshidratación asociada. Es importante también dejarle claro a los padres que los antitérmicos no curan y que solo están indicados para mejorar los síntomas que ocasionan la fiebre, ¿sí? Y el uso de los antitérmicos va a depender de la edad y del peso del niño. Espero que esta introducción les haya servido, que sea un pequeño resumen para recuperar conceptos que se han visto previamente y espero que tengan un muy buen cursado. Muchas gracias.